Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario de negocios de la Universidad del SEMA. Mi nombre es María Alegre y soy directora en la Universidad del SEMA de las carreras de Administración de Empresas, Negocios Digitales y Analítica de Negocios. Y hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a Cecilia Mosto, que va a estar disertando en nuestra Escuela de Negocios sobre lo que es el valor de la reputación y su contribución al negocio en el caso de Vicentín. Como para presentar a Cecilia brevemente, ella es politóloga con especialización en metodología de la investigación en ciencias sociales. Dirige en nuestra universidad, la Universidad del SEMA, un programa ejecutivo precisamente sobre reputación, reputational management o gestión de la reputación, así que de lo que va a estar hablando hoy, que es su área de especialidad, es docente en nuestra universidad. Es socia y dirige la agencia de investigación CIO, especializada en estrategia corporativa en la región desde el año 2004, donde desarrolla estudios para empresas de primera línea. Dirige proyectos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos en la región, especializados precisamente en el área de reputación corporativa, y ha participado en la construcción de indicadores para medición de procesos y resultados destinados a la implementación de tableros para tanto monitoreo como gestión. Ha desarrollado y desarrolla actividades de consultoría para la Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras organizaciones y clientes. Así que, bueno, es para mí un gusto enorme darle la bienvenida a Cecilia. Sin más, le voy a ceder la palabra. Simplemente un comentario para los participantes en esta audiencia. Van a ver que en el Zoom hay un botón que habilita preguntas y respuestas. Los invito a que mientras le escuchamos atentamente a Cecilia, vayan vehiculizando sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes por ese botón, y al final de la presentación yo me voy a encargar de irlos leyendo y incorporarlos en la discusión como para que Cecilia los pueda abordar de manera oportuna. Así que bueno, la palabra es tuya, Cecilia. Muchísimas gracias por estar en la UCEMA con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por la presentación. Y bueno, entonces iniciamos la presentación. Voy a arrancar con un video que me parece que representa bien lo que vamos a estar viendo durante este rato juntos. As the introduction said, does have some sugar. Perdón, vamos a arrancar al principio. Is the president of Coca-Cola Europe. What good does Coca-Cola do you physically? I think Coca-Cola, as the introduction said, does have some sugar in it. It is energy. Is it an absolute necessity? No, it's not. Millions of people enjoy it as part of their diet across the UK. Does have some sugar in it, you say? Why don't you say specifically how much sugar there is in this can, for example? I think if you find it, if you're on the side you see 30, you have a percentage on there, don't you? Yes, right here on the front, it quite clearly calls out the amount of sugar in this can of Coke. 35 grams, which is 6 teaspoons of sugar, which is, you know, about the same amount of calories as a cappuccino or half a croissant. So there is calories, and actually what we're doing is to say, look, the information is here. We want to actually promote and make sure. Do you imagine people know if they go to the cinema, and this is a small one, and there are big ones here too. You go to the cinema and you get a jug of Coke like this. Do you think people have any idea how much sugar's in it? And maybe they don't. And I think one of the things you know what it is? Look at this. 23 sachets of sugar in that single container. The equivalent thereof. Now that is a staggering amount of sugar, isn't it? That is why we're very focused, as one of the things we're doing, on getting the information out there. We're not trying to hide the information behind what's in a Coca-Cola Classic, but there's zero sugar in a Coke Zero. Well, clearly, it's called a Coke Zero, but a Coke Classic, look at this one here. There's 44 packets of sugar in this one. 40. Muy bien. Bueno, es una entrevista vieja, digamos, tiene 7 años, corrió mucha agua bajo el puente,
Pero bueno, sigue corriendo agua abajo de ese puente. Y es interesante porque en este escenario, digamos, que se ve en esta entrevista, aparecen elementos que vamos a ir viendo y que nos van a ir conduciendo al caso Vicentín. Bueno, vemos que está el presidente de la compañía, no hay digamos, un directivo de marketing o de comercialización o de calidad de producto, que es el presidente de la compañía que está en un programa de televisión, que no es un programa especializado en empresas, sino que es un programa de interés general, con un periodista que tampoco es especializado en empresas. O sea, de lo que se está hablando acá no es del producto ni de la marca, sino que se está hablando de comportamiento corporativo, ¿no? Se está hablando de cierta información que se le requiere a la empresa, y que, bueno, el periodista, digamos, de alguna manera escenifica, actúa y dice, bueno, yo se los voy a decir porque la compañía no se lo está diciendo. Está hablando de transparencia, ¿sí? Y esto tiene que ver, digamos, con reputación, y tiene que ver con un proceso que vienen experimentando las empresas, todas las empresas, de abrir digamos, abrir todo su comportamiento corporativo a diferentes o a crecientes necesidades sociales, ¿sí? Esto es un proceso que viene de hace muchos años y que da lugar justamente al concepto de reputación, que es lo que vamos a analizar hoy, que es sobre lo que va a girar, digamos, la presentación. El concepto de reputación como herramienta de gestión, novedosa para las empresas. Si yo tuviera que decir cuáles van a ser las 4 palabras claves de esta presentación, son reputación corporativa, licencia social para operar, influencia en los procesos de toma de decisión y management. Porque lo que pasó, digamos, estas necesidades crecientes sociales, también, que generaron todo un cambio de expectativas, también, digamos, generaron muchos cambios hacia adentro de las compañías, ¿no? El management tuvo que adaptarse a mirar hacia nuevos lugares, tanto hacia adentro como hacia afuera de la compañía. Entonces vamos a ver, primero, está dividida en 3 partes, ¿no? La presentación. Una primera parte que es algún encuadre conceptual para tener idea de qué estamos hablando, cuando hablamos de reputación, es decir, normalizar los conceptos entre los que estamos en esta reunión. Una segunda parte que es, bueno, ¿qué restringe y qué facilita la construcción de reputación en el contexto específico de la Argentina? ¿Qué pasa, digamos, en la cabeza de la gente cuando tiene que una empresa construir reputación hacia públicos que no están impactados por la marca, es decir, públicos que con los que la empresa habitualmente no se conecta? Y por último, ¿qué facilitó y qué también operó como restricción en el caso Vicentín? Así que, bueno, vamos a avanzar. Primero un paréntesis, quiero decir algo, estamos en un ámbito académico, pero para mí es muy importante reconocer el esfuerzo que hacen las empresas en general para construir conocimiento. Todo lo que vamos a ver en esta presentación, o el 80%, tiene que ver con horas de trabajo de las empresas y horas de trabajo de consultores. Es decir, es muy importante para mí dar homenaje a la construcción de conocimiento en la actividad, ¿no? Entonces, por eso siempre pido autorización y siempre me gusta que las empresas compartan hallazgos que muchas veces surgen en investigaciones académicas, pero que también surgen en ámbitos corporativos. Muy bien. Bueno, en los últimos años, digamos, la posibilidad de enfrentar una crisis reputacional para las empresas creció exponencialmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen aspectos controversiales de una manera muy acelerada en los últimos años. ¿Esto por qué pasa? Porque las empresas tienen más cuestiones, digamos, negativas en los últimos años. No, en realidad tienen más aspectos controversiales porque tuvieron que abrirse, ser mucho más transparentes a muchos más públicos. Entonces, eso fue, digamos, ese proceso es el que las hace más vulnerables y las expone. Al tener que abrirse 360 grados, bueno, siempre hay aspectos que van a ser cuestionados o sobre los cuales se va a requerir información. Digamos, proceso
nosotros lo denominamos de extensión de marca, ¿sí? Y se da por dos motivos fundamentalmente. Un primer driver, digamos, de este proceso de extensión de marca se da en los años 80 y arranca, digamos, con, diría, las extractivas, fundamentalmente, que empiezan a ser cuestionadas o a requerírseles información por públicos que no están, digamos, no estaban relacionados con el negocio, ¿sí? Entonces aparecen estas organizaciones diciendo, bueno, a ver, necesito que me informe sobre tal tema. ¿Y vos quién sos? Y bueno, yo soy una ONG que puedo, digamos, de alguna manera entorpecer o frenar tu negocio, ¿sí? Entonces, bueno, las empresas desde los 80 empiezan a desarrollar internamente un lenguaje y un mapeo de públicos que hasta ese momento era inexistente porque con el que se conectaban era con el accionista y con el cliente, básicamente, para transmitir atributos de marca producto. El portador de la marca era el producto, ¿sí? Hasta ese momento. Empiezan a surgir o a aparecer nuevos públicos requiriendo información, y por eso se denomina el proceso de extensión de marca, porque ya el portador de la marca no va a ser el producto solamente, sino que los portadores va a ser casi todo el management de la compañía, ¿sí? Aquellas empresas que tenían ya marca corporativa, porque hay empresas que tienen la misma marca corporativa es la marca producto, pero las empresas empezaron como a tratar de dividir y ir marcando hacia adentro, bueno, cuál va a ser el espacio que va a hablar hacia estos públicos que no son mis clientes, ni van a serlo quizás nunca, ni son tampoco mis accionistas, pero lo tengo que hablar. Entonces, ese es el proceso de extensión de marca. Se expande la comunicación y la marca hacia otros ámbitos de la empresa y hacia otros clientes. Se inicia en los 80, pero después en este siglo tiene un gran envión con un público que es más conocido por las empresas, que eso porque son sus consumidores, pero son los millennials, los centennials, que también miran el comportamiento corporativo. O sea, si bien son poblaciones que están muy familiarizadas con las empresas, las conocen muy bien porque las investigan muy bien, empiezan a tener necesidades diferentes, ¿sí? Y dicen, bueno, mi decisión de compra va a depender de cómo vos te comportes, ¿sí? Entonces, de alguna manera, vienen a engrosar esa población que le pide cada vez más a las empresas como actor social, ¿ok? Perdón. Entonces, en este proceso hay dos grandes conceptos que son muy lindos y que son muy interesantes. Uno es el de reputación y otro es el de licencia social para operar, ¿sí? Vamos a ver cómo funcionan en términos teóricos y después cómo funcionan acá en la Argentina, ¿no? Por la el peculiar proceso de construcción de opinión que tiene la Argentina. Bueno, este es el concepto de reputación, ¿no? O sea, vulgarmente se habla de reputación como, digamos, como si fuera una sola variable y que pudiera ser respondida a partir de una sola pregunta, ¿no? Si alguien tiene reputación o no tiene reputación. Y sin embargo, está constituida por muchas dimensiones. Es decir, el amperímetro del nivel general o el nivel general de reputación puede ser, digamos, impulsado hacia arriba o hacia abajo por cuestiones que tengan que ver con su público interno, con el empleo, con los empleados, con sus equipos, etcétera, con sus cuestiones vinculadas a la innovación, su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades, por conducta corporativa, todo lo que tiene que ver con compliance, con prácticas monopólicas, o digamos cómo se relaciona el gobierno corporativo con el gobierno, digamos, político, planes de crecimiento, bueno, sustentabilidad, liderazgo. Todos coincidimos, los investigadores y todos los papers de management, que vinculados al management de las compañías, que esto constituye reputación. ¿Por qué? Porque se, digamos, concluyó que las nuevas necesidades de esta población tienen que ver con información vinculada a estos aspectos, ¿ok? Y en esto coinciden casi todos los que desarrollamos el tema de reputación. Las metodologías no tienen, digamos, una propiedad como las marcas, sino que se legitiman a partir de papers. Este es el primer
lo muestro acá, lo extraje de un libro de Miguel Ritter, El valor del capital reputacional, que es uno de los mejores libros para mí de reputación corporativa. Él hace una revisión de cómo se fue construyendo el concepto, y bueno, la primera investigación es en la revista Fortune, y que aplica ya 9 factores, 9 motores de construcción de reputación, y que tienen mucho que ver con la torta que vimos antes, ¿no? Innovación, calidad del management, empleados, aspectos financieros, cómo usa sus activos, ¿no? Inversión, o sea, ven que no es lo mismo exactamente, pero responde a ciertos parámetros que sí son los mismos, porque tienen que ver con esas necesidades y esos nuevos requerimientos. Reputation Institute, que también es un espacio que desarrolla mucha investigación vinculada a la reputación y a la gestión de reputación, también habla de aspectos financieros, de producto, de innovación, de empleo, gobierno, ciudadanía. Y es muy interesante lo que se ve acá al costado, que son las ponderaciones, ¿no? Esto tiene que ver con el contexto y con lo que vamos a ver dentro de un rato con el tema Vicentín. El contexto tiene mucho que ver con la posibilidad de construir reputación. Es la cancha donde vos vas a tener, la empresa va a tener que construir reputación, y tiene que tenerla muy clara para ser efectivo en ese tema. Entonces, fíjense que el Reputation Institute tiene digamos, calculado el peso de cada una de estas dimensiones por país, porque eso lo extrae de estudios de opinión, y en cada país es diferente la importancia o el nivel de incidencia que tiene cada uno de estos aspectos en temas reputacionales, ¿sí? Lo vamos a tomar dentro de un ratito para verlo acá. Pero esto también despide esta matriz y este análisis, despide un montón de acciones que las empresas, que tiene que ver con la gestión de reputación hacia adentro de las empresas, ¿no? Vamos a ver si lo puedo seguir profundizando. Entonces acá hice un pequeño repaso de las últimas crisis reputacionales para que veamos cómo coinciden de alguna manera en estos aspectos, que fueron lesiones bastante importantes para diferentes empresas. Volkswagen tuvo una crisis vinculada a compliance hace muy poco tiempo, hace 3 o 4 años, ¿no? Sobre cierto ocultamiento de las emisiones de impacto en el ambiente. O sea que no es un tema vinculado a sustentabilidad, sino que tiene que ver con la transparencia de la información, ¿no? Skanska tuvo, digamos, un problema importante vinculado a corrupción, por digamos, la filtración de escuchas hace muchos años. Bueno, hoy Skanska no opera en el país, también tuvo un daño muy importante, ¿no? En ese sentido. Muchas crisis vinculadas a público interno. Nike todavía sigue arrastrando la crisis de empleo, digamos, a gente joven, digamos, empleo infantil. Hubo una crisis muy interesante durante el Mundial en Rusia, de un empleado de la empresa Conecta que está en Córdoba, que tuiteó un chiste a una rusa, ¿no? Que se acuerdan que era muy común, que como ellas no entendían nada de español, se las cargaba. Bueno, eso generó una crisis reputacional muy importante, y Conecta actuó muy bien, muy rápidamente. Su carta, digamos, la carta que publicó Conecta, es como un modelo de lo que hay que decir en esas situaciones. Finanzas, Vicentín arranca su crisis, que la denominamos crisis reputacional, porque no es una crisis de comercial, ¿sí? No tiene una crisis por caída de productos, de ventas, etc. Tiene una crisis que se genera por un aspecto reputacional que tiene que ver con sus finanzas, tiene diferentes momentos, y además se disputa en un espacio que no, entre públicos que no son sus clientes, ni son sus accionistas, sino que se disputa entre públicos que a lo mejor no están tan impactados por la marca, ¿sí? Bueno, sustentabilidad, Monsanto, también por ahí la que usé de ejemplo para iniciar, y productos, no sé si se acuerdan de Mattel, que tenía, digamos, estaba usando un tipo de pintura en sus productos que eran tóxicos para los chicos, ¿no? Muy bien, entonces llegamos al segundo concepto. Este es el primer concepto de reputación. Vean que tiene ciertas aristas, que es complejo, que hay que mirar todo para construir reputación, y que por supuesto esto tiene que estar ponderado hacia dentro de los negocios y de las empresas, porque no a todos los negocios le importan las mismas dimensiones, ni le van a dar el peso a las mismas dimensiones. Ahí hay un trabajo de ponderación que se hace internamente para poder establecer, bueno, hay 7 dimensiones, pero yo no voy a trabajar con las 7, yo voy a trabajar con 3 o con 2, y voy a trabajar de esta manera, ¿sí? Y después, bueno, viene este segundo concepto que está muy atado a la construcción de reputación, porque la construcción de reputación me va a dar licencia social para operar. Inicialmente, la licencia social para operar
nació como definición por el vínculo entre las extractivas y las comunidades próximas, ¿sí? Es más, la definición que se utiliza tuvo lugar en un encuentro de la actividad minera, patrocinado por el Banco Mundial, etc. Pero hoy en día, el concepto de licencia social para operar se utiliza en todas las industrias, y no solamente con la comunidad próxima, digamos, no solamente se trabaja en licencia social con la comunidad próxima, sino con todos los públicos de interés que los mapeamos y que decimos, bueno, estos tres tienen que otorgarme licencia social porque mi negocio depende en gran medida de ellos. Entonces la primera definición tuvo que ver con esto, ¿no? El grado en que una organización, sus actividades cumplen con las expectativas de las comunidades locales, la sociedad en su conjunto, ya acá estaba, digamos, el concepto de opinión pública, y los diversos grupos de interés. Esto es en 1997, es en una conferencia minera, pero ven que está como circunscripto a una industria, que es verdad que tiene muchas dificultades reputacionales. Pero entonces, construimos opinión, o las empresas construyen, reputación, para obtener legitimidad, y para influir, ¿sí? La reputación, y para obtener licencia social para operar, básicamente es para poder influir en los procesos de toma de decisión. Si la empresa no tiene la reputación suficiente, no va a ser llamada a las mesas donde se discuten los temas del negocio, por ejemplo, los temas regulatorios, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos en ese sentido. Entonces a mí me gusta mostrar estas fotos porque, por ejemplo, en Mendoza, ¿no? Acá tenemos, voy a introducir un nuevo concepto que vamos a desarrollar y estamos acercando ya a qué pasa en la Argentina con la reputación y con la licencia social para operar. En la Argentina hay tres elementos que influyen mucho a la hora de construir reputación. Primero es la imagen que la opinión pública tiene de la empresa como actor social, ¿sí? Eso opera como un gran limitador en las posibilidades de construir reputación, porque la opinión pública, en general, no tiene buena imagen de la empresa como actor social. Los niveles, los valores positivos de confianza respecto a la empresa son muy bajos con respecto a otros actores sociales. Entonces ya, empresa en sentido, digamos, como actor social, tira para abajo la posibilidad de construir. El otro elemento que también influye es la imagen de la industria, ¿sí? O sea, ya no la empresa en sentido amplio, sino de la actividad, de la industria, del sector, ¿sí? ¿Qué reputación tiene el sector? Y en tercer lugar, la reputación, por supuesto, de la empresa o de la marca. ¿Ok? Entonces acá tenemos el caso de Mendoza, que viene y va con el tema de la minería, digamos, acá me encantó el titular, en Mendoza no hay legitimidad social para la minería metalífera, ¿no? Entonces, hay un problema acá que tiene que ver con la empresa como actor social, me tira para abajo, no hay confianza, pero también con la actividad, o sea, es una actividad que a lo largo de todos estos años, del 90, que empieza como, digamos, a tener mucha, digamos, mucho empuje por las nuevas regulaciones, no ha sabido o no ha podido construir un vínculo con las sociedades explicando los motivos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos una actividad complicada. Acá este titular no se nombra a la empresa, quizás en todo el artículo no se nombra a las empresas, no importa, todavía ni siquiera llegan a ese punto. Entonces tenemos empresa, acuérdense, industria, la imagen de la industria y la imagen de la empresa, digamos, de la empresa ya no como actor social, sino de la empresa con nombre y apellido. Entonces, contrapongo acá a Vicentín, ¿no? Es muy interesante porque acá tenemos a la gente en la calle, pero justamente en sentido contrario, es decir, la empresa sigue funcionando para abajo, digamos, porque esto es a nivel nacional, la empresa como actor social no ha podido construir vínculos tampoco con la opinión pública. Pero acá tenemos una industria que tiene una reputación construida muy sólida, que es el sector agropecuario, ¿no? El sector agropecuario, ahí aparagua muchas de las cosas que pasan entre las empresas que lo integran, ¿sí? Porque la gente confía, es en el sector en el que más confía, y ahora vamos a ver datos, y es el sector, la gente tiene la percepción que hace una gran contribución a su bienestar, ¿no? Entonces acá, en la crisis Vicentín, que ahora vamos a ver, operó la industria y operó la marca, porque también esta empresa con nombre y apellido
tiene bien desarrollado sus vínculos con los públicos próximos, con la comunidad, con el gobierno local, etc. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos casos. Acuérdense de esto que es muy importante, se construye reputación para poder influir en los procesos donde se toman las decisiones, ¿sí? Y disminuir el riesgo regulatorio. Es como una definición que va siempre acompañada y es digamos, lo que enmarca el trabajo para construir capital reputacional. Entonces, fijémonos algunos ejemplos. La crisis, esa es una crisis vieja también, pero bueno, es de los últimos 20 años, y es muy icónica, que fue la crisis en Chubut de la minería. La Meridian Gold, digamos, arranca con un proyecto muy importante en Esquel. Esquel tiene la mina de oro y de plata más grande, aparentemente, yo no estoy muy metida, pero por lo que leí, de Latinoamérica. La Meridian Gold quiere empezar a hacer ese desarrollo, pero no establece vínculos con la comunidad, digamos, próxima. La comunidad lo único que ve son camionetas que empiezan a ir y venir, no se establece un vínculo, la gente sale a la calle, y es ahí cuando, digamos, en la calle se unen, digamos, dos grandes intereses, el de la empresa, por supuesto, y el del sector político. O sea, cuando la crisis, cuando un tema sale de las fronteras corporativas, empieza a ser mirado por la política. Y ahí es donde digamos, se aproxima el riesgo regulatorio, ¿no? Entonces, no a la minería, se hace un plebiscito. ¿Por qué? Porque como la gente sale a la calle, el intendente, que es una figura muy importante local, hace un plebiscito, el 81% es negativo, entonces aparece la regulación. O sea, se prohíbe la minería en ese momento en Chubut, que esto todavía sigue funcionando. Esto sigue, digamos, es un proceso que aún no se cerró. Otro caso, bueno, Nidera, ¿no? Nidera tiene una crisis, digamos, es denunciada hace mucho, en el 2010, reducida a empleados a servidumbre, así sale en los diarios. Nidera, digamos, responde que está encuadrado en lo que es el Estatuto del Peón Rural, o sea que no pasa nada, y salen todo este tipo de fotos en los medios de comunicación. Crisis reputacional, de las más complicadas. Marco regulatorio nuevo, o sea, en el mismo año, nuevo régimen para el trabajador rural, y no se sientan, por supuesto, ni la Meridian Gold, ni las mineras, ni Nidera, fue invitada a sentarse a la mesa para discutir la nueva regulación, ¿no? Entonces a eso me refiero, cómo a lo mejor la pérdida de reputación después me impide poder tener influencia en procesos en donde se están discutiendo los intereses del negocio en sentido general, porque esta regulación afectó por supuesto a todo el sector, que por supuesto tiene cosas buenísimas la regulación y era un desastre lo otro, pero ahí tendrían que haber estado los actores del sector también dando su opinión sobre el tema. Bueno, esta me encanta, es del 2008, bueno, se anuncia un nuevo esquema de retenciones, se produce la crisis, paro en el campo, y de nuevo, ¿no? Una industria que tiene construido un vínculo con la opinión pública muy, muy interesante. Entonces, gente en la calle, por supuesto, esto es mirado por la política, y aparece la regulación, que es mi voto no es positivo, mi voto es en contra, es decir, ahí Julio Cobos escucha y mira lo que tiene que mirar un político, que es al electorado, ¿no? A la gente en la calle, y en sentido inverso, los otros casos que veníamos viendo, pero la reputación construida por el sector agropecuario le permite tener un nivel de influencia muy grande en la toma de decisiones, ¿sí? Ok. Bueno, entonces para resumir esta primera parte, es digamos, la empresa lo que hace, mapeando bien sus públicos de interés, es expandir, es extender su superficie corporativa a públicos, digamos, a un territorio mucho más amplio que excede totalmente su propio interés del negocio. Pueden empezar a hablar acerca de ella personas que tienen diferentes niveles de confianza en la sociedad, a favor o en contra, ¿no? Por supuesto, pero acá estamos hablando de lo que es construcción de reputación, ¿no? Entonces, así se disminuye el riesgo reputacional, ¿no? Porque
digamos yo, extender mi territorio corporativo hacia públicos claves, hacia stakeholders que son claves para el negocio, disminuyo mi riesgo reputacional y aumento mi legitimidad como actor social y puedo ser llamado a opinar en procesos de toma de interés. Entonces, acá ya, cerrada ese capítulo, arrancamos con qué pasa en la Argentina, ¿no? Que ya vimos algo antes. Tenemos que cuando se produce una crisis corporativa en la Argentina, los únicos que hablan son estos dos actores, el gobierno y la opinión pública. La empresa no tiene ninguna chance de intervenir en esa crisis, una vez desatada, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que decía antes, son valores positivos de confianza en la empresa como actor social, ¿no? El año pasado tuvo un consolidado del 13% de valores positivos de confianza. ¿Okay? Entonces, cuando se produce una crisis, la opinión pública, la gente que está ahí en la calle, que no está impactada por la marca, ni por la empresa con nombre y apellido, cae acá, cae en el 13%. ¿Sí? Entonces, lo único que quiere es que aparezca el gobierno y que ahí se dé el diálogo, no que aparezca la empresa. ¿Okay? Eso sucede acá en la Argentina. Hay una pregunta que a mí me encanta hacer, que es esto: ¿cuál es la contribución? No salió el título, pero ¿cuál es la contribución que es un estudio de opinión pública, esto es AMBA, que cree que tiene la empresa en la sociedad, ¿no? En general. Entonces, le damos una serie de alternativas cerradas, creación de empleo, exportación de productos, mejoras constantes en la calidad de productos, avances tecnológicos, aportes a las arcas públicas, ninguna. También responde un poquito al abanico de dimensiones reputacionales. Fíjense que lo más, la media, digamos, lo que más aparece es ninguna, ¿sí? Después creación de empleo. Es decir, la gente no sabe cuál es la contribución de la empresa como actor social, no estoy hablando de una empresa específica, de la empresa como actor social a la sociedad. Cuando yo hago un focus group, yo siempre lo digo y pregunto sobre ¿qué opinas de los sindicatos? Ahí hay mucho discurso, la gente opina, conoce referentes, conoce sindicatos, conoce lo que pasa. Cuando yo le pregunté ¿qué pensás de la empresa? Hay muy poco discurso, les cuesta mucho nombrar a un referente, los referentes que aparecen son los referentes que tienen que ver con el ciclo político, es decir, los que están de alguna manera con mucha exposición porque fueron favorecidos por un ciclo político, entonces los más conocidos son los que peor imagen tienen. Esto pasa con la empresa como actor social en la Argentina, ¿no? Entonces, se produce una brecha muy importante entre el público que está impactado por la marca y el público que digamos, tiene una distancia importante con la empresa, ¿no? Con nombre y apellido. Es decir, las empresas han venido trabajando muy bien con sus públicos cercanos, con los proveedores, con el empleado. Si yo pregunto en esta misma encuesta, ¿cuál es tu confianza en tu empleador? Los valores positivos de confianza suben hasta el 80%, ¿sí? La gente confía mucho en sus empleadores, sobre todo en empresas grandes, porque han venido desarrollando prácticas vinculadas a clima y a una serie de cosas muy buenas. Y esto lo vienen haciendo también con sus proveedores y con toda una serie de públicos que están cerca, pero no lo han hecho con la opinión pública. No hay campañas de comunicación institucional donde todas las empresas, no importa la industria del negocio, le hablen a la opinión pública. Son muy pocos los casos. Entonces, cuando se produce una crisis corporativa, la empresa, todo esto no derrama acá, cae en el 13%, no cae en el 80%, cae en el 13%, y no tiene ninguna chance, como decía antes, de poder llevarla bien sin un costo enorme. Yo siempre también digo que si las empresas, las entidades empresarias, que atraviesan todas las industrias, trabajaran en conjunto para comunicarle a la gente lo que hacen, los aportes que hacen a la sociedad, etcétera, etcétera, reduciría mucho los costos en construcción de reputación de las empresas con nombre y apellido, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora ya nos metimos en Vicentín, ¿no? Decíamos, la empresa tira para abajo la posibilidad de construir reputación y de influir en los procesos de toma de decisión. Las industrias, depende del caso, no tiran tanto para abajo, algunas están bien valoradas, y la industria del sector agropecuario muy bien, y la marca, ¿no? Entonces,
estos son como 3 elementos a tener en cuenta y que restringen o facilitan. La reputación, digamos, la crisis reputacional que tuvo Vicentín pudo ser, digamos, agarrada, pudo ser contenida por la industria y por la marca, por las dos cosas, ¿sí? Vemos qué pasa con la construcción de la industria en la construcción de opinión de la gente. Entonces, arrancamos de Vicentín, tiene una crisis reputacional por su situación financiera, ¿no? Ahí arranca, y un extenso territorio de stakeholders, digamos, de públicos. No quiero decir poblacional, porque no es así, pero sí un extenso territorio corporativo en públicos de interés clave, ¿sí? Pero lo más importante es la opinión que tiene la gente sobre la industria, ¿sí? Esta es una pregunta que nosotros hicimos a las 1000 empresas que más venden en la Argentina. Esto lo puedo hacer en cualquier encuesta, ¿eh? Yo puse este caso, este slide, porque me parece que lo grafica muy bien, pero lo puedo hacer en cualquier momento, con cualquier segmento. Le pregunto, ¿les parece que hay algo que diferencia a los empresarios del sector agropecuario de los empresarios, del resto de los empresarios? Dicen, 60% dice sí. ¿Cuál es la característica? Capacidad para asumir el riesgo, ¿sí? Esto aparece en cualquier estudio, inclusive de público general y en un focus group. Ellos se proveen su propio bienestar, una vez me dijeron en los focus. Es decir, no están pidiéndole favores a nadie, ¿no? Bueno, después todo lo que viene abajo, dependiente del clima, bueno, es lo más irrelevante, pero bueno, también tiene que ver con el riesgo, innovación, tradición y valores, conocimiento técnico, capacidad. Es decir, la lista de los atributos positivos del sector agropecuario en cualquier estudio es larguísima. La lista de los atributos negativos es muy corta, ¿sí? Y porque es dicha por menos gente. Este es un estudio que hicimos el año pasado, a fin del año pasado, pero también se repite permanentemente. ¿Qué actividades económicas son fundamentales para el desarrollo del país? Yo tapé, digamos, todas las otras industrias, que son las medidas por el Producto Bruto Interno, ¿no? Utilizamos la misma nomenclatura. Y fíjense, acá agricultura está en primer lugar, industrias, pero productos elaborados de origen agropecuario, no industrias de productos elaborados de origen industrial, ¿sí? Sino del sector agropecuario, y ganadería, ¿sí? Están en el top, digamos, del ranking de las empresas que la gente, esto es opinión pública total país, que la gente cree, o sea, la media del país, son los sectores que más contribuyen con su bienestar. Esta es la media por zona, si sumamos el neto agro, que son estos tres rubros, digamos, que medimos, ¿no? Fíjense, es altísimo, o sea, la mayoría de la gente siente que el país depende de ese sector. Esta es una pregunta sobre confianza que hacemos en los empresarios, ¿no? Estos valores positivos de confianza en los empresarios de las diferentes industrias. Y también el sector agropecuario lidera el nivel de confianza, ¿sí? Entonces ahí hay toda una serie de elementos que influyen a la hora de que una empresa con nombre y apellido, que a lo mejor desconocemos, pero genere en mí una disposición a apoyarla, ¿sí? Sobre todo dependiendo quién la esté atacando, cuál es el actor, digamos, que está, digamos, discutiendo determinado tema con ella. Entonces volvemos, ¿no? Situación financiera de Vicentín, y encontramos que su licencia, que cuando se desata toda la crisis, fundamentalmente a partir de digamos, del anuncio sobre su estatización, ellos encuentran apoyo por la categoría en el Obelisco y en otras ciudades del país que ahí se reúnen. Sabemos que por muchísimos motivos, está claro, pero hay también una industria que los hace abrir la puerta y salir a la calle. Quizás si hubiera sido otra la industria, no hubieran salido y aprovechado para hacer todas sus peticiones. Esto pasó por la confianza y por la opinión que ellos tienen acerca de la contribución que hace esta industria al país, ¿sí? Entonces la categoría, el sector, la industria sacó a la calle a la gente que no sabía ni quién era Vicentín. Y
la marca Vicentín sacó a la calle a los que sí sabían quién era Vicentín. Y les puedo asegurar que ustedes van a poder rastrear en la historia de las empresas y del país, y nunca, o muy pocas veces, van a encontrar una persona flameando la bandera con el nombre de la empresa en la Argentina, ¿sí? Para que eso pase, tienen que darse todos estos elementos, ¿ok? Bueno, entonces esto, ¿no? Superficie discursiva, que además, cuando les ponían el micrófono, o cuando salían, decían cosas muy vinculadas a comportamiento corporativo, ¿no? La gente en una de las digo, están robando parte de una historia, ¿no? De sacrificio y esfuerzo, o sea, es comportamiento corporativo, no están diciendo que sus productos tienen una calidad genial y que somos primeros exportadores de sus productos, ¿no? Sino es comportamiento, es reputación, es lo que tiene que tener, digamos, para mostrar la empresa que, como arrancamos la presentación, viene siéndole demandado en los últimos años. Y después tenemos también un político que sale a hablar, que es el gobierno local, con el que Vicentín seguramente tiene una buena relación, y todo lo que dice este político tiene que ver también con comportamiento, ¿no? Los directores actuales de Vicentín fueron los que en 20 años multiplicaron por 10 la mano de obra y la facturación. La gente conoce a Vicentín, o sea, solidez financiera, ¿no? La gente conoce a Vicentín, más allá de las dificultades financieras, ha tenido durante toda su historia conducta intachable, con un crecimiento importante, sustentabilidad, compliance, conducta intachable. Bueno, es una empresa familiar, ¿no? Esto fue dicho, y las empresas familiares, si nosotros medimos confianza por tipo de empresa, son las empresas con las que más confianza, o las que mejores valores positivos de confianza muestran. Las empresas familiares, las pymes, las cooperativas, ¿no? Entre la opinión pública. Que nace en el interior profundo del país y que hoy sigue siendo manejado por la familia, ¿no? Entonces, para terminar, ¿sí? Puse todo al revés la animación, pero arrancaría. Yo me equivoqué con Vicentín, que fue una declaración hoy de Alberto, ¿no? Pensé que iban a salir a festejar, ¿ok? Sí, fíjense que es todo lo contrario a los otros ejemplos que venimos viendo, tuvo que dar marcha atrás con una regulación. Es decir, la posibilidad que le dio la reputación construida por la industria y por la marca con nombre y apellido, hizo que el riesgo regulatorio, se achicara el riesgo regulatorio hasta volver atrás con la decisión, ¿no? Entonces, frente a la gran restricción que experimenta la empresa como actor social en la Argentina, ¿cuáles fueron sus facilitadores? Primero, que la dimensión afectada fue la financiera, ¿no? En un contexto donde hay, digamos, una caída generalizada, todos tenemos problemas financieros. Si bien esto no fue ahora, pero es ahora cuando cae la noticia, ¿sí? Y además, aunque haya sido a fines del año pasado o durante el año pasado, también la situación fue mala. O sea, venimos de muchos años malos. Entonces, la dimensión afectada no es la venidera, que fue trabajo esclavo, ¿no? Una denuncia muy, muy densa sobre condiciones laborales de gente, además, muy vulnerable, ¿no? Sino que acá es una cosa que, por el contexto, por eso también quiero terminar con lo que hablaba inicialmente, el contexto es clave para saber hacia dónde construir reputación y con quiénes hacerlo, ¿no? Entonces, la dimensión afectada es la financiera, esto fue un facilitador, el vínculo del sector con la comunidad en sentido amplio, y el vínculo de la marca con los públicos cercanos, ¿no? Entonces esto un poco para redondear, sin olvidar, digamos, todo el marco que tiene el tema de reputación, sin olvidar también o tampoco, que muy probablemente todo esto no haya sido construido estratégicamente por Vicentín, sino que seguramente hay mucho de espontáneo en esta construcción de vínculos, ¿no? Por ser una comunidad chica, por una serie de cosas. La mayoría de las empresas tiene que hacer una construcción estratégica digamos, de su reputación, de su capital reputacional, ¿no? Bueno, así que eso es todo. No sé si ahora nos quedamos con algunas preguntas seguramente. ¿Sí? Ok.
Sí, totalmente. Muchas gracias, Cecilia. Si te parece, a lo mejor podemos dejar de compartir la presentación, así pasamos como a un primer plano vos y yo, y desde ya que alentamos a todos los participantes a que vayan vehiculizando sus preguntas a través del botón del chat. Si querés podemos empezar, Cecilia, con esta pregunta que acerca Javier Asís, donde dice, bueno, para las pymes en Argentina, ¿por dónde? Porque las pymes no tienen los recursos de alguna de las grandes compañías que hemos referenciado. ¿Por dónde recomendás que empiecen para la construcción de una reputación? ¿Que se plieguen a los esfuerzos sectoriales, que arranquen por su propia marca y como más desde casa? ¿Por dónde empezamos? Sí, bueno, lo que decía antes, las pymes están en una situación de mucho privilegio comparado con otras empresas, porque también, haciendo referencia cuando hacemos estudios cualitativos, la gente lo que termina cuando uno dice, y bueno, pero, y seguís preguntando, lo que aparece son las pymes, porque dicen, mi marido trabaja en tal lugar, o sea, lo que conocen, el lugar que les resulta conocido, empresario, en muchos casos, son las pymes. Y cuando haces estudios de opinión pública y comparás empresas nacionales, multinacionales, estatales, pymes, cooperativas, etc., las pymes son las que aparecen en primer lugar en términos de valores positivos de confianza para la gente. Entonces, para ellas es un costo enorme. A mí, digamos, lo que me parece es que todas las empresas grandes trabajan con pymes, ¿sí? Fíjense, Techin tiene una comunicación que es con su cadena de valor, ¿sí? ProPymes. Es un programa ProPymes con su cadena de valor. A mí me parece que a las pymes hay que sumarlas y hay que ayudarlas, ya que construir por ahí todo esto les resulta muy difícil, digamos en la cadena. O sea, las empresas grandes que trabajan con pymes, ahí tienen que darles, digamos, la posibilidad, y que de hecho sucede en muchas empresas, porque cuando ellas tienen que certificar calidad, también tienen que ver lo que pasa en su cadena de valor, y hay mucho curso de capacitación que tienen que dar las empresas, muchos facilitadores para que las empresas, las pymes puedan, digamos, sumarse también a estas categorías, digamos, del management, ¿sí? Así que, bueno, mi opinión es esa, porque hoy pedirle a una pyme que salga a construir de esta manera es imposible, pero sí como partícipe de la cadena de valor de las empresas grandes, que me parece que tuvieron un rol importantísimo. Aparte, a las empresas grandes las favorece, fíjense que el programa ProPyme habla bien de Techin también, ¿sí? Porque derrama sus valores positivos de confianza, los valores positivos de confianza de las pymes, derrama sobre las empresas grandes, ¿sí? Así que ahí hay una cosa para hacer, hay muchas cosas para hacer, pero siento que esa también. Perfecto, genial. Acá Ramón Arias también pregunta, digamos, hemos visto historias de empresas que pasan por situaciones de crisis y están en todos los diarios, y a veces estas reacciones de fervor popular terminan fortaleciendo a una marca que parecía estar en una situación complicada, ¿no? ¿Hasta qué punto vos pensás que esto es el caso con Vicentín? ¿Va a ser, no sé, como New Coke, que fue como un renacer de Coca-Cola después de la crisis, o es algo que realmente va a dejar una marca en la reputación de la empresa en el largo plazo? ¿Vos decís que puede ser negativo esto para la empresa o para la sociedad? No, no, la pregunta es respecto de la propia reputación de Vicentín. Digamos, ¿esto va a servir para mejorar la reputación de Vicentín? ¿Juega a su favor eventualmente? ¿O es una marca? Yo creo que Vicentín tiene una lesión reputacional, ¿sí? Pero no lo suficientemente fuerte por ahora para, digamos, para salir perjudicada de la situación. Que la dinámica de los acontecimientos, de la información, etcétera, haga que esa lesión, en vez de ser chica con respecto al resto de las cosas positivas que tienen las otras dimensiones, y empiece a ser grande, bueno, eso hará que este punto de equilibrio que hoy tiene y con el cual consiguió tener una situación mucho más favorable en su negociación, pueda cambiar. Hoy la situación favoreció a la empresa, claramente.
Perfecto. Y acá Juan Rusail pregunta por la tensión entre la reputación de Vicentín y, bueno, los bancos del otro lado, ¿no? Porque la crisis esta financiera tiene que ver con un incumplimiento donde del otro lado están los bancos públicos. ¿Qué lugar tiene esto en la dinámica que va adquiriendo la situación y en la situación reputacional, ¿no? Porque tenés dos reputaciones enfrentadas, dos industrias, dos sectores muy diferentes. Sí, por eso, es muy interesante y en realidad yo Se frizó un instante, pero ya va a volver Cecilia. Vamos a esperar un minuto. Pasa esto en el mundo Zoom con cierta frecuencia. Ok. Te perdimos ahí un minuto, Cecilia, no la respuesta esta no quedó frisada un minuto, así que si arrancás de nuevo te lo agradecemos. Sí, no, que yo decía que la verdad que tenía muchos actores para incluir en la presentación y que formaron parte de todo esto. La confianza que la gente tiene en las empresas estatales también forma parte de esto, ¿sí? La confianza en el sector bancario como industria también forma parte de esto. No sé si vieron, pero cuando yo puse confianza, está de la mitad de la tabla para abajo, ¿sí? Acá, de todas maneras, si bien no es un actor, no es una industria que esté al nivel, digamos, de la industria del sector agropecuario, en la percepción de la gente, en su contribución a la sociedad, ¿sí? El sector bancario tuvo muchos golpes de todo tipo, y eso quedó ahí, ¿no? No las empresas con nombre y apellido, ¿sí? Pero sí el sector bancario como industria. Entonces, esto todavía va más a favor de Vicentín, porque los que le están, digamos, de alguna manera, los que están verbalizando cosas negativas de la empresa, tienen un nivel de confianza en la población inferior al sector, ¿sí? Pero de todas maneras, también quiero hablar, me parece, ¿no? Así reflexionando, que en este caso el sector bancario, Banco Nación, es víctima, ¿no? Del problema. Así que en ese sentido, ya se estaría corriendo de la cosa de victimario, como se lo ve en general al sector, y en realidad él está, digamos, muy afectado, muy impactado negativamente por lo que pasó, ¿no? Entonces eso me parece que es un punto a favor del banco, ¿no? A utilizar por el banco, y me parece que fue utilizado muy bien, además. Genial. Acá Ariana Matthew pregunta, ¿por qué en general las cámaras, asociaciones no se vuelcan demasiado a trabajar sectorialmente la cuestión de la reputación? Si es desconocimiento, si es falta de estrategia, ¿qué es lo que está faltando? Yo lo que veo es que acá no hay ninguna gimnasia de trabajo de cámaras. Digamos, las cámaras por lo general son espacios en donde se pueden trabajar dos o tres cosas de interés sectorial, pero en general no hay trabajo de cámaras. Se le da muy poca importancia y por temas muy poco relevantes. Cuando los temas son muy relevantes van las empresas, cada una, a negociar o hablar con el público que haya que hablar, pero las cámaras no tienen peso. A mí me parece que acá hay dos temas, ¿no? Que son importantes. Por ahí, esto excede evidentemente el tema de la industria a las empresas. La empresa no puede hacer nada por mejorar la confianza de la industria en la opinión pública. Esto claramente es un trabajo que tienen que hacer las cámaras, y ahí me parece que hay un trabajo posible para hacer, porque la verdad que favorecería a todas, y el techo para construir reputación lo irían empujando hacia arriba, porque si yo tengo un techo, industria, bajo, el esfuerzo que tengo que hacer para construir reputación es enorme. Entonces, levantar un poquito el techo, porque alguna está muy mal y se podría levantar un poco el techo. Y después el otro trabajo que tiene que ver con la empresa como actor social, que eso ya es tarea de supracámara, son las entidades empresarias que también con muy poco esfuerzo podrían contarle a la gente cuál es la contribución de la empresa a lo largo de la historia argentina, en términos de innovación, de generación de empleo, de progreso para el país, etc. Bueno, este esfuerzo, que no creo que sea muy costoso, honestamente, se puede hacer y ir acercándose, ¿no?
a la opinión pública, porque después el esfuerzo es enorme. Y tengamos en cuenta otra cosa. Una cosa es de la zona centro para abajo, y otra cosa es la población hacia, digamos, el norte del país, que prácticamente es inexistente la presencia de empresas, ¿no? Y la construcción de un discurso vinculado al sector privado, ¿sí? Bueno, esto articula muy directamente con lo que pregunta Andrea Dalla, que es qué pasa en Argentina, que hay una visión tan negativa del sector privado, cuando al lado tenemos a Brasil, que parece que son parecidos en tanto sentido, y sin embargo, digamos, hay escándalos de corrupción de todo tipo, y sin embargo el vínculo de la sociedad con el sector privado es totalmente otro, ¿no? Totalmente. En México, en Chile, cualquier encuesta, nosotros hacemos encuestas de actores sociales y nosotros estamos siempre abajo en ese sentido. Esto, digamos, cuando haces cualitativo, que tratás de indagar acerca de los drivers que están ahí impulsando construcción de opinión, mi conclusión, mi análisis, es que no hay discurso, que no hay información. Entonces, la ausencia de información. ¿Por qué? Porque si yo en un focus digo, a ver, ¿qué opinan de las empresas? Y todo el mundo se queda callado, y se pone a pensar diciendo, ¿qué me estás preguntando? O sea, si yo digo, ¿qué piensan de los políticos? ¿Qué piensan de los sindicatos? ¿Qué piensan de la iglesia? ¿Sí? Otros actores sociales. Ahí fluye, hay mucha información. De la empresa no hay información, y la que hay es de empresarios. O sea, yo pregunto por referentes, el referente que hoy saldría, si yo hago un focus, es Lázaro Báez, ¿sí? No lo digo para meterme en política, ¿sí? Porque lo mismo haría hace 2 años y aparecería otro empresario, a lo mejor muy vinculado al ciclo político. Y si voy a los 90, aparecería el empresario. Siempre el empresario que aparece es el que, o del que se tiene información, es el que tiene peor imagen, ¿sí? El que está considerado como no empresario, porque no tiene vocación de riesgo, como si se asocia al sector agropecuario con el riesgo, ¿no? Bueno, en la armonía corporativa, si me voy al otro extremo, serían los que no arriesgan nada. Eso es, digamos, lo opuesto, y son los que están asociados al ciclo político. Entonces, hay una serie de elementos que hace que en la Argentina, ¿por qué? Porque el sector agropecuario es de perfil bajo. Hasta el 2008, hasta la 125, nadie sabía que existía la sociedad, bueno, sí, la Sociedad Rural Argentina, sí, por la historia, pero aparece con Inagro, aparece la mesa de enlace, y marcan la cancha de alguna manera, y marcan sus propios intereses, y los definen, y qué sé yo. Bueno, eso tiene que hacer el empresario siempre, para que la gente empiece a construir discurso, y de esa manera poder construir opinión, ¿sí? Que pueda ser positiva. Totalmente. Bueno, hay montones de preguntas. Yo pido disculpa al público, pero porque voy a hacerte la última, porque me parece importante que cumplamos con el horario y que más o menos nos atengamos a la actividad de 1 hora como estaba diseñada. Quiero elegir acá, y perdón a las preguntas que quedan, la pregunta de Nicolás, que dice, ¿qué desafío especial genera esto de construir reputación en una sociedad tan polarizada, tan agrietada, digamos, donde todo se juzga desde un color político que parece que tiñe las miradas de una manera muy particular, ¿no? ¿Qué desafío trae la grieta al proceso de construcción de reputación? ¿Sí? Y Vicentín estuvo atravesado por la grieta, ¿no? Pero plenamente, sí. Sí, obviamente. Bueno, yo creo que ahí es la contribución que puede hacer el sector empresario, ¿no? En el sector empresario hay de todo también, ¿no? En el sector empresario hay pro unos y pro otros. El sector empresario no es una masa homogénea política, para nada, ¿eh? Hay de todo. Entonces, a mí me parece que una contribución, sobre todo post pandemia, ¿no? Habría que plantearlo y habría que hacerlo, es que estos espacios supracámaras o cámaras muestren a las empresas, ¿sí? Con información, unidas, contándole el cuento, no como un cuento en el sentido, digamos, peyorativo, sino mejor la historia, digamos, la historia de este sector que es tan importante en la Argentina, ¿sí? Todas las industrias.
Así que me parece que la empresa, como actor social, debería tomarlo como una contribución a el angostamiento de la grieta, ¿no? A eso. Genial, bueno, muchísimas gracias Cecilia. Acá un montón de palabras de agradecimiento del público por el chat. Mucho entusiasmo con la charla. Aprovecho para hacerles saber, porque varios han comentado que, como ven, las actividades se graban. Tarda varios días generarse un video, pero después a los que se anotaron en la actividad se les va a compartir. Alguno me consultó también por chat, por videos de otras charlas de la UCEMA. En la medida en que los videos estén disponibles, a las personas anotadas se les facilita el link para que lo puedan, ya sea el que estuvo, revisitar y reencontrarse con algunos conceptos, o el que se anotó y después no pudo ir, por lo menos tener la posibilidad de verlo en diferido. Y aprovecho para invitarlos a los que tengan interés. Mañana a las 10 de la mañana tenemos a Silvia Bulla de DuPont, que va a estar hablando de los desafíos del cambio en las organizaciones, un área en la que DuPont, con todas las fusiones y transformaciones que ha tenido, tiene mucha experiencia, y un tema, el cambio y los desafíos del cambio para las personas en las organizaciones, que hoy nos está atravesando a todos de la mano de la cuarentena y todos los elementos de ajuste que esto ha traído para la vida de las organizaciones en cantidad de industrias. Así que bueno, muchísimas gracias Cecilia, realmente muy interesante, muy nutritiva la presentación, creo que todos hemos aprendido de reputación corporativa, y desde ya que en la medida en que nos van a tener que dar varios días de paciencia porque hacemos muchas actividades y no llegamos a procesar los videos con la velocidad que quisiéramos, pero eventualmente va a haber un link para que puedan ver la presentación y la puedan compartir y la puedan repasar. ¿Algo que quieras decir, Cecilia, para cerrar? No, que me gustaría, no sé si se pueden conservar los chats, porque no los vi, porque veo que hay comentarios, entonces me gustaría leerlos. Bueno, acá lo tenemos a Dani que hace gestos, que eso también queda grabado y te lo podemos hacer llegar para que lo mires, ¿ok? Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y nos volveremos a encontrar en el próximo seminario. Gracias. Adiós. Mil gracias, Cecilia. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.